Es una alegría poder compartir con ustedes. Y se lo digo de parte de toda mi familia, de parte de mi esposa, de parte de los niños y de mi parte también. Para nosotros es mucha alegría estar con ustedes. Si hay un consuelo para un creyente, es encontrarse más creyentes. Entre los consuelos que nosotros experimentamos en esta vida es encontrarnos con otros creyentes. Nosotros los cristianos, ¿verdad? Constantemente estamos en una lucha contra este mundo, contra Satanás y contra nuestra propia carne. Y muchas veces nos encontramos de cierta forma solos. Pero cuando nos juntamos, es un alivio a nuestra alma. Y espero que nosotros los cristianos podamos ver la reunión de adoración, la reunión de estudio o la congregación, que la veamos como ese oasis en medio del desierto, como esa calma en medio de la tormenta. Así como nuestro hogar también es para que sea ese lugar de paz, en donde reposa la paz del Señor, también nuestra congregación sea en donde reposa la paz del Señor, el gozo del Señor, la sabiduría del Señor. Y queremos ser esa iglesia. No queremos ser solo una iglesia que cumple con algunos horarios, con algunas actividades, y que se siente satisfecha porque cumplió con lo que tenía que hacer. No, más bien una iglesia en donde se encuentre el Señor, en donde se vea al Señor, en donde se escuche al Señor, en donde se experimente al Señor unos con otros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. El Salmo 119. Platicaba el hermano Conway y el hermano Cody también. Platicaba que es mi deseo, ¿verdad? Ya que según el favor del Señor nos vamos a estar viendo más seguido. Pero es mi deseo exponer el Salmo 119. La vez pasada estuvimos viendo los primeros 8 versículos. Y alguna introducción traté de dar. No creo que haya sido una introducción muy grande, ¿verdad? Pero sí fue algo, ¿no? Pero en esa pequeña introducción mencioné de que este Salmo está, construido por 22 estrofas. La vez pasada que estuvimos acá con ustedes, vimos la primera estrofa, que es la primera letra del alfabeto hebreo, la Aleph, esta primera letrita. Esta estrofa, todos sus versos comienzan originalmente con esta letra Aleph. Esta noche, vamos a ver la letra Bet, que es la segunda letra de este alfabeto hebreo. Originalmente en el hebreo, cada uno de esos versos comienzan con la letra Bet. Y eso lo hace muy lindo ese salmo. Nosotros no lo vemos porque está en español, o en inglés, o en alemán, respectivamente. Pero ellos podían verlo. Y el Señor quiso inspirar su palabra con esta hermosa estética. Vamos a leer. Pero antes quisiera orar. Oremos. Señor Dios, Señor, tu palabra está abierta delante de nosotros. Nosotros no aspiramos tal vez a hacer un sobreesfuerzo intelectual para intentar entender algo que es espiritual. Queremos, Señor, que tú abras nuestros corazones y hables a nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz en nuestro interior, resonando con tu palabra escrita. Yo te ruego, mi Señor, que sea limpia esta exposición y que nuestros corazones también sean limpiados por tu palabra. Eso te lo pido, Señor. Amén. Muy bien, leamos entonces. Versículos, vamos a leer el día de hoy. Versículos del 9 al 16. Y comienza con esta pregunta. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?
Guardando tu palabra es la respuesta. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Le dice este hombre al Señor, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Amén. Mis hermanos, como veíamos desde la vez pasada que estuvimos viendo el Salmo 119, Dios está nos está llamando a nosotros a una corrección por medio de su palabra. Y este hombre que escribió el Salmo 119 admitía que necesitaba esa corrección. Si recordamos algún texto, era, por ejemplo, el versículo 4 y 5 que dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Pero luego dice en el 5, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado, y sigue diciendo. La cosa es de que él anhelaba ser corregido por la palabra del Señor. Todos necesitamos la corrección del Señor. Y este hombre admitía esto también. Él necesitaba ser enseñado por Dios. Y notábamos en el texto una actitud de asombro por la justicia de Dios y su santa palabra. Esta persona estaba asombrada de la justicia de Dios y de su palabra. Su palabra refleja su justicia. Esta actitud ante Dios entonces nos lleva a disponer nuestro corazón a recibir su santa instrucción. Es decir, tenemos la actitud correcta en arrepentimiento, en deseo de ser enseñado por Dios. Y eso nos lleva a disponer nuestro corazón a ser instruido por Dios a través de su palabra. Recordemos entonces que debe ser un anhelo de nuestra parte. Es un anhelo, es un deseo. Por cierto, esta serie de sermones yo le he titulado Anhelo tu palabra, porque es algo que prevalece en todo el Salmo. Esta persona anhela la palabra del Señor. Debe ser entonces un anhelo de nuestra parte. Necesitamos y también tenemos que desear llenar nuestros corazones con su preciosa palabra. Justo le he titulado este sermón de esta noche, su palabra en el corazón. La palabra de Dios en el corazón. Muchas veces tenemos la palabra de Dios en cuadros en nuestra casa. La tenemos en el librero, o tal vez en algún mueble en el cuarto. Pero el Señor, más bien, su propósito es que esté en nuestro corazón. Ahora, esta estrofa, ved, comienza con esta pregunta. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Y la respuesta es, guardando tu palabra. Así es como comienza esta estrofa, con una pregunta, con su buena, clara y sencilla respuesta, guardando tu palabra. Y esto nos lo deja ver mejor en los siguientes versículos, es decir, limpiamos o guardamos nuestro camino precisamente atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones. Así es como nuestros caminos están siendo limpiados por el Señor. Usando nuestro corazón como si fuera un cofre para guardar algo tan valioso como la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Nuestras acciones reflejan lo que hay en el corazón. Hay que llenar el corazón con la palabra del Señor. No hay otra forma, mis hermanos, sino solamente
con la palabra de Dios en el corazón. Podemos tener una lista de disciplinas en casa, podemos tener una lista de cosas y reglas y normas que cumplir. Y podemos tratar de esforzarnos por cumplir todas estas normas, pero si no provienen de la fuente de la palabra de Dios, que ya ha nutrido nuestro corazón, estamos solamente tratando de llenar las apariencias, de llenarnos de apariencia de piedad. Pero con el corazón estamos negando la eficacia de esa piedad. No somos piadosos, solo aparentamos ser piadosos. Intentar cumplir entonces una lista de reglas aparentemente morales, sin que provengan de una fuente divina puesta en nuestro corazón, solamente es hipocresía. Dios entonces nos llama a poner su palabra en nuestros corazones. Dice, es de todo corazón y con el corazón. Los versículos 10 y 11 nos dicen, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y luego el 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. Y luego dice, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Este es el propósito. Así es como dejamos de practicar el pecado. En realidad, aquel día, cuando nuestro corazón fue abierto por el Señor para creer en el Evangelio, aquel día lo que hicimos fue recibir el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios vino a nosotros y nos arrepentimos de nuestros pecados. Abandonamos el pecado. No quisimos más la vida de pecado. Precisamente entonces, guardar la palabra de Dios en el corazón nos libra de pecar contra el Señor. No quiere decir de que vamos a alcanzar la perfección, ¡pum!, ya de una vez. Sino que nos enseña a vivir de manera santa y agradable al Señor por fe. Porque la palabra del Señor revela al Señor y los caminos del Señor. Algo que Él desea que esté en nosotros. Esta es una actitud del corazón, no algo que hacemos mecánicamente, algo que hacemos a la fuerza y porque yo no estoy del todo convencido, pero tengo que hacerlo. Pablo dijo en Romanos capítulo 14, al final del capítulo, él dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así le llamó él, pecado. Si no viene tras una convicción genuina del corazón que ha sido transformado por el Señor, simplemente estás pecando, nos diría Pablo. Si no proviene de fe, es pecado. No es algo mecánico, algo forzado. Estas palabras muestran una actitud. Actitud quiere decir un acto. De ahí proviene la palabra actitud, de actos. Los actos, las cosas que hacemos. Y esto se refiere puntualmente al corazón. ¿Cuáles son los actos de nuestro corazón? ¿Cómo actúa nuestro corazón? ¿Cuáles son los pensamientos de nuestro corazón? Esa es la actitud. Aquí está hablando de una actitud, algo que proviene del interior del creyente. Es ser humildes ante Dios y desear su sabiduría en nosotros, y no un deseo superficial, sino, como dice aquí el Salmo, con todo el corazón. Con todo el corazón. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Y luego el 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. Es ser humildes ante Dios, es desearlo desde el corazón. O sea, si no lo tengo, si no tengo este tesoro en mi corazón, me muero. Si yo no tengo eso, Señor, yo me muero.
Si tú no concedes de que mi corazón sea lleno por tu palabra, con tu espíritu, yo no le encuentro sentido a la vida, Señor. Tú eres el sentido de mi vida desde mi corazón. Mi corazón anhela y necesita tu palabra. Lo deseo con todo mi ser. Es tan valiosa para mí que la he guardado en mi corazón. Es decir, donde tengo mis anhelos más grandes y preciados. Mi corazón. Es darle en nuestro corazón el valor más alto, no a cualquier cosa. No al dinero, no a la fama, no a la reputación, etcétera, sino a la palabra de Dios. Darle el valor que realmente tiene. Es la palabra de nuestro Dios. Por eso el salmista pide, enséñame tus estatutos, versículo 12. Dice, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Enséñame, Señor. Dice la Escritura, y todos serán enseñados por Dios. Nosotros deberíamos estar anhelando ser enseñados por nuestro Dios. Juan le dijo a aquella gente en Primera de Juan, ustedes tienen la unción del Santo y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la misma unción que está en ustedes les enseña todas las cosas. Es decir, son enseñados por Dios. ¿O somos? Anhelemos eso. Ese es un privilegio tan grande que ningún otro mortal goza de él, nada más aquellos que han sido hechos hijos de Dios. Este hombre anhelaba esa vida. No quiere decir de que ahora que ya somos cristianos, que hemos sido regenerados por el Espíritu, ya no lo anhelemos porque ya se da solito. No, todo lo contrario, el Espíritu nos hace anhelarlo, porque esa es nuestra naturaleza. Así fuimos hechos. Digo, estas nuevas criaturas así fueron hechas, con ese anhelo. Tener su palabra en nuestro corazón producirá 4 frutos en nosotros. Digo, a la luz de estos versículos, seguramente produce más, ¿verdad? Pero estos 4 frutos que encontramos en estos versículos. Versículo 13. Versículo 13 dice, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. El primer fruto que produce la palabra de Dios en el corazón es que hablaremos su palabra. Nuevamente, recordando las palabras del Señor Jesús en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uno de los frutos entonces que menciona este salmo en esta parte es de que va a producir que hablemos la palabra de Dios. Es lo que vamos a hablar. No solo desde un púlpito o no solo desde un salón de clases de teología y de Biblia, sino en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas, en nuestros negocios, en nuestro día a día, en nuestros momentos de tentación. En nuestros momentos de tentación vamos a recordar esto y lo que va a salir de este cofre va a ser lo que hayamos guardado en él. O vamos a ceder a la tentación y pecar con todo, o vamos a recordar lo que dice la palabra del Señor respecto a eso. No, el Señor dice en su palabra esto. Cuando el Señor Jesús fue tentado, las respuestas ante la tentación fue escrito está. Aprendamos del Señor. No solo se grabó, se memorizó la Escritura, estaba en su corazón guardada, por no decir que Él es la palabra verdad. Segundo fruto que encontramos en estos textos, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios
más que en todas las riquezas. Segundo fruto entonces, nos alegraremos de escuchar o de leer la palabra de Dios. Sentimos gozo con la palabra. Cuando alguien nos está hablando la palabra, nos emocionamos. Cuando estamos leyendo la palabra, nos emocionamos, nos alegramos mucho. Cuando le estamos hablando la palabra a alguien más, como el primer fruto, nos alegramos mucho. Es una actitud interna, algo del corazón, y es una experiencia real. Uno entonces de los frutos que produce el tener la palabra de Dios en el corazón es de que da gozo. La palabra nos alegra mucho. ¿Por qué? Por lo mencionado ahorita en el texto, me he gozado en el camino de tus testimonios. Dice, más que en todas las riquezas. Disfrutamos de muchas cosas en la vida. Disfrutamos de lo bueno que Dios nos ha dado, de las cosas buenas. Hay una de las bondades, una de las cosas que demuestra la bondad de Dios, y es que Él nos haya dado el gusto. Que no comemos por comer, es que nos gusta comer. Está rica la comida y la comemos con todo gusto. Entonces Dios nos puso a que nos alimentáramos con todo gusto. ¿Verdad? Son cosas muy buenas de las que disfrutamos y nuestro corazón se alegra mucho. Dice en Eclesiastés también de que en el capítulo 2 que el hombre se alegra de disfrutar del fruto de su trabajo. Y esto es un don de Dios. En realidad Dios ha concedido esto al ser humano, de que disfrute de los resultados de su trabajo. Qué bueno, ¿verdad? Pero aún así el salmista dice que él se goza más todavía con la palabra. Puedo gozar con la comida, puedo gozar con la música, puedo gozar con el fruto de mi trabajo, pero me goza más la palabra del Señor. Es una alegría mucho más grande, algo más extraño, es algo muy profundo dentro de mí y me encanta disfrutarlo. Cabe destacar, esto no es un asunto de que, ¿cómo decirlo?, de que leemos la Biblia con una soltura todo el tiempo, no. Tantas veces batallamos para tomar la Biblia y leerla un rato. Eso es un hecho real. Pero aún así, en aquel en quien está el Espíritu del Señor, cuando esa persona vence su flojera, su carne, y toma la palabra del Señor, su gozo y su deleite es un hecho también. Y uno luego va y se pregunta, ¿por qué no la leeré más seguido cuando me gusta tanto? Y ahí es cuando uno aprende a amarla más y leerla más. Porque disfruta esto. Es un disfrute santo, además que eterno. Quiero leer Proverbios 2:10. Dice, porque la sabiduría entrará en tu corazón, dice, y el conocimiento será grato a tu alma, es decir, será agradable a tu alma. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entre en el corazón. Será grato, agradable, placentero. Hemos mencionado dos frutos de que la palabra del Señor esté en nuestro corazón, y son que hablaremos su palabra. Versículo 13 dice, he contado con mis labios de todas tus ordenanzas, de todas las ordenanzas de tu boca. Eso es hablar la palabra de Dios. Y el segundo que hemos visto hasta ahora es, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Que nos alegra mucho leer y escuchar la palabra de Dios. Tercer fruto, son 4, vamos por el tercero. Tercer fruto que encontramos en esta porción del Salmo, en el versículo 15, dice,
Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditar. El tercer fruto entonces es que meditaremos en la palabra de Dios. Dice en el Salmo 63:6, cuando en mi lecho me acuerdo de ti y en ti medito durante las vigilias de la noche. Cuando uno medita en Dios, no está meditando, el que tiene la palabra de Dios en su corazón, no está meditando en un Dios imaginado, sino en un Dios revelado en la palabra escrita. Entonces, meditar en este aspecto significa reflexionar, detenerse a pensar en las cosas que dice el Señor en su palabra y aplicarla para nosotros. Es detener todo, parar todo. El mundo se tiene que detener. Y si no se detiene, yo me detengo, porque quiero reflexionar hondamente en lo que Dios me está diciendo. Me importa mucho. Meditar entonces en la palabra del Señor sería el tercer fruto. Aquí el salmista en el Salmo 63:6 dice que en su lecho se acuerda de Dios. Nos pasa, ¿verdad? Cuando estamos en nuestras camas, que en lugar de dormir, nos quedamos pensando en el Señor, en lo que dice su palabra, o en lo que nos pasó ese día y lo que dice la Biblia al respecto. En ocasiones, esa meditación nos dirige al arrepentimiento, pedir perdón. En otras ocasiones nos dirige a que crezca más nuestra fe en algo en particular. ¿Por qué? Porque estamos tomando lo que Dios nos dice en su palabra y estamos reflexionando y pensándolo una y otra vez y considerando las implicaciones. Dice aquí en el Salmo, en el versículo 15, y consideraré tus caminos. Ese consideraré tus caminos significa aplicaré tu palabra. La voy a aplicar a mi vida. No es algo solamente que se queda en el libro de teología o en la Biblia misma, sino que es algo que me indica por dónde caminar, como ahorita nos leía el hermano. Lámpara a tus pies, a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Ella nos dice por dónde caminar. Meditar entonces en la palabra del Señor es ponernos a pensar seriamente, profundamente y bien concentrado en lo que dice el Señor en su palabra. Ese sería entonces el tercer fruto que vemos hasta ahora, de tener la palabra de Dios en el corazón. Y el cuarto fruto, versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El cuarto fruto entonces es, nos deleitaremos en ella. Versículo 16. Ezequiel 3, versículos del 2 al 3 dicen la palabra. Abrí pues mi boca, y él me dio a comer el rollo, dijo aquí el profeta. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Dice, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. El contexto nos está hablando de un rollo que estaba escrito con la palabra de Dios estaba en ese rollo. Y era una visión, no era algo literal. Sino que en visión, este profeta había visto un rollo de libro escrito con el mensaje de Dios. Y ese mensaje era un mensaje duro. En realidad el mensaje que él estaba por darle a Israel era un mensaje sumamente duro, fuerte.
Ellos iban a ser invadidos por los asirios y por los babilonios, respectivamente los dos reinos. Y entre otras cosas, parte del mensaje que recibieron los israelitas por parte de Ezequiel era que viene la espada, desenvaino mi espada, corta a derecha, corta a izquierda. Y va a haber una gran mortandad. Pero aún así, el profeta Ezequiel dice en el versículo 13 que él comió el rollo, dice, y fue en mi boca dulce como la miel. Un deleite. Deleite, de la palabra deleite también podemos sacar la palabra delicioso. Esa delicia es la palabra del Señor para quienes se alimentan de ella. Este se parece mucho a que nos alegraremos al escuchar o leer la palabra. Pero este tiene que ver con una delicia. Es como si comiéramos algo y con ese alimento lo disfrutamos tanto que nos encanta. Aunque sea un mensaje duro y difícil como lo fue para Ezequiel. Seguramente nos hemos encontrado en situaciones que merecen ser corregidas. Y el Señor nos ha hablado por su palabra. Y al hablarnos por su palabra, claro que nos entristecemos, claro que nos duele en el corazón, pero a la vez es una delicia que nuestro Dios nos hable. Dicen en Hebreos capítulo 12 de que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Entonces, aunque sea un mensaje duro, aparentemente, más bien sentimos es el amor del Señor. El amor de Dios por nosotros. Quisiera terminar con el Salmo 1. Salmo 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en los caminos de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Veíamos ahorita. Y en su ley medita de día y de noche. Hasta ahí. Es bienaventurado. Este salmo precisamente comienza de esa forma. Bienaventurados son. Bienaventurados son. El Señor a nosotros nos llama muy dichosos por el hecho de tener su palabra en nuestro corazón. Y al tener esa palabra en el corazón, producir frutos, como hablar su palabra. Nuestras conversaciones son palabras del Señor, palabras que hemos aprendido de nuestro Dios. Nos alegramos al escucharla o leerla, meditar en ella y deleitarnos con ella. Dios entonces nos llama dichosos por tener esta semilla sembrada en nuestros corazones y además produciendo fruto. El Señor Jesús dijo que el Padre es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto. ¿Y cómo vamos a llevar fruto si no hubiera algo sembrado dentro de nosotros? Esa es su palabra. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? ¿Con qué vamos a dar buenos frutos? Guardando su palabra en nuestro corazón. Con eso, hermanos. Todo esto lo recibimos por la fe. No es algo que adquirimos con mera disciplina, sino que es el regalo de Dios a sus hijos
pues Él nos dio su Espíritu. Es decir, no tenemos nada en que gloriarnos en ese asunto, porque es un fruto que produce el Espíritu en nosotros. Entonces, ¿anhelamos llenar nuestros corazones con la palabra del Señor? En Él están todas las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Ese conocimiento, entonces, será el que nos lleve a Dios y el que transforme nuestras vidas. El conocimiento de Él, de su palabra. Deseémoslo. Si tuviera que convencer a algún incrédulo, tal vez le diría, mira, esta palabra, aunque la ves aquí escrita, en realidad está viva porque es la palabra del Señor y es vigente eternamente. Esta palabra es capaz de transformarte porque fue el Espíritu de Dios quien le inspiró y será el Espíritu de Dios quien le enseña a ti. Así que no solo te va a hacer bien, te va a salvar. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, por con ella limpiar nuestro camino. Nuestro camino, Señor, sería terrible si no fuera porque tú nos acompañas, Señor, y nos enseñas con tu palabra. Pero aún así, Señor, realmente en ocasiones ensuciamos nuestro camino o andamos por caminos a los que tú no nos llamaste. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos vuelvas a tu camino, Señor. Tú eres nuestro pastor, tú nos llevas, y confío en eso, Señor. Tú nos llevas por el camino correcto. Instrúyenos con tu palabra, Señor. Necesitamos de ella. Enséñanos, Señor, con tus mandamientos, a conocerte a ti y a obedecerte como cantábamos ahorita, Señor. Enséñanos. Si tú no lo haces en nosotros, Señor, no va a ser posible para nosotros. Enséñanos tú, Señor. Te pido esto, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.